¿Cuáles son los procesos fundamentales de esta función organización? Tenemos lo que es la división del trabajo, la departamentalización y la jerarquización. Vamos a analizar cada uno de ellos. Comenzamos. La división del trabajo. Se refiere al grado en que las tareas se subdividen y se asignan a diferentes individuos especializados. Es decir, las tareas se dividen o se subdividen de acuerdo al grupo particular en el que pertenezcan y se asignan a individuos que terminan especializándose en esta tarea. Las ideas o los conceptos de división de trabajo y especialización son inseparables, es decir, la una va a depender de la otra. Mientras exista división del trabajo, va a haber especialización. Dentro de cada unidad organizacional, los empleados desempeñan solo las tareas relacionadas con su función especializada. Por lo tanto, esto termina impactando lo que es la productividad de la empresa. Al dividir el trabajo, se crean tareas simplificadas que se pueden aprender o realizar con una velocidad considerable, que es la especialización. Cada persona se convierte experta en cierto trabajo. Además, como crea una serie de trabajos, las personas pueden elegir puestos o pueden ser asignadas a aquellas a las que sus talentos o intereses estén más enfocados. Al ellos contemplar toda la estructura organizacional, se dan cuenta que de acuerdo a cómo están divididas las cargas, las tareas, pueden aspirar a ciertos cargos o a ciertos departamentos donde ellos consideren que sus talentos o sus intereses podrán ser mejor aprovechados. Ahora, veamos estas características de las divisiones del trabajo. Primero vamos a ver de dónde vienen. Luego vamos a ver sus principios, sus propósitos fundamentales. Hablaremos de la coordinación, de autoridad, de responsabilidad y lo que tiene que ver con delegación. Primero, vamos con los antecedentes. Ya en el año de 1776, Adam Smith, uno de los grandes economistas de todos los tiempos, padre de la economía considerado por muchos, concluyó que la división del trabajo incrementa la productividad al aumentar la habilidad y la destreza de cada trabajador. Obviamente, esto ya lo habíamos explicado. ¿Por qué? Porque termina ahorrando tiempo que se pierde en el cambio de tareas y a través de inventos que ahorran trabajos y maquinaria. Es decir, ya tú sabes que tal trabajador está especializado en X tarea, por lo tanto, tú sabes que el rendimiento o la productividad que va a tener ese trabajador va a ser la deseada porque ya se ha especializado. Tiene velocidad, tiene calidad, tiene lo que se espera que una persona haga en ese puesto. Principios. En cuanto a los principios de la división del trabajo, está amarrado lo que es la especialización. Por lo tanto, la especialización tiende a ser más alta en el intervalo medio de la escala tecnológica, a donde la producción es estable y de gran volumen. ¿Qué quiere decir esto? La especialización se va a evidenciar en aquellos espacios dentro de la organización donde está lo que es la parte de la producción, porque al tú especializarte en una tarea vas a ser eficiente, y al ser eficiente pues vas a ser productivo o va a haber productividad. En cuanto a los propósitos fundamentales de la división del trabajo, tenemos: busca el aumento de la habilidad de cada trabajador en particular, es decir, que aumenten sus habilidades, aumenten sus competencias en la tarea que está realizando. 2. La economía de tiempo, que generalmente se pierde de pasar de una especie de trabajo a otra. Es decir, si ya el trabajador X está experto y especializado con la tarea Y, pues no estemos inventando dónde lo vamos a colocar. Se coloca allí y eso va a generar una economía de tiempo y eventualmente también una economía de costos. Invento de un gran número de maquinarias que facilitan y acortan el trabajo y permite a un hombre realizar el de muchos. Es decir, por ejemplo, al uno especializarse en el manejo de la tecnología, como ya hemos hablado ahorita, o al manejo de ciertas máquinas, pues su especialización va a aumentar y su productividad va a aumentar gracias al apoyo de la tecnología. Coordinación. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando los problemas se repiten y son de rutina, puede realizarse la coordinación planeada. Es decir, cuando aparecen los mismos problemas, pues ya hay antecedentes de cómo se solucionan de una manera rápida, de una manera eficiente. Por lo tanto, se puede realizar la coordinación planeada. ¿Por qué? Porque ya se sabe qué hacer para no perder tiempo en la solución de los mismos problemas. En las situaciones que está cambiando rápidamente y en las cuales se están presentando siempre nuevos problemas, puede resultar más adecuada la coordinación por retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto?
que en estas situaciones que están cambiando constantemente, de pronto un nuevo producto, un nuevo proyecto, y se presentan dificultades al principio constantemente, la mejor forma de coordinar es a través de la retroalimentación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿En qué momento está pasando? Y esto va a ayudar a que se coordine lo que es el resultado que se espera de esa tarea en particular que se está realizando. Continuamos. Ahora veamos lo que es autoridad. De la autoridad, ¿qué podemos definirla? ¿Cómo podemos definirla? Es la capacidad formal de impartir una orden y que ésta sea cumplida. Y esto nos implica un par de cosas. Obviamente, primero estamos hablando que la autoridad pues reposa en el cargo, no en la persona. Y si reposa en el cargo es porque es una capacidad formal. Es decir, porque estás en la estructura. Tú estás ocupando un cargo que está en la estructura de la organización. Por lo tanto, tienes autoridad para poder impartir esa orden y que sea cumplida. Ahora, no se puede negar que la autoridad también se combina con factores personales. Por ejemplo, se combinan los factores formales, o sea, los factores del cargo con los personales. Es decir, la forma de llevar la autoridad de ese cargo se va a ver permeada por los factores personales, por su personalidad, por cómo es la persona que está ocupando el cargo. Y obviamente va a haber una relación entre la autoridad y el liderazgo. Es decir, esta persona, cómo aplica su liderazgo en el cargo en el que está. También la autoridad se relaciona con el poder. ¿En qué sentido? El poder lo que es la legitimización de una autoridad que no está directamente relacionada con la persona. Es decir, por ejemplo, el dueño de la empresa con un operario no está directamente relacionada porque no es el jefe. Sin embargo, se valida esa autoridad porque tiene el poder de ser el dueño de la empresa. Otro ejemplo es cuando quizás la persona ha estado mucho tiempo en el cargo, es retirada, pero quedó con esas conexiones, con esas relaciones, y por lo tanto, como ya no está en el cargo, pues ya no tiene autoridad formal, pero debido a esas relaciones tiene cierto poder o la facultad de poder conseguir cosas a pesar de que no está ocupando el cargo. Entonces ahí hay una relación medio ambigua entre lo que tiene que ver con la autoridad y con el poder. Entonces, si hablamos de autoridad, pues también tenemos que hablar de responsabilidad. Cuando a uno se le dan derechos, en este caso sería la autoridad, también se le debe asignar una responsabilidad, que es la obligación correspondiente a ser ejecutada. No podemos hablar de autoridad sin responsabilidad y no podemos hablar de responsabilidad sin autoridad. Recordemos, la responsabilidad no puede ser nunca delegada. El delegante es responsable de las acciones de sus delegados. Ahora, cuando hablamos de que la responsabilidad no puede ser nunca delegada, es quien asume las consecuencias del éxito o del fracaso del proyecto. Sin embargo, al tú delegar, que vamos a ver ahorita, al delegar autoridad en una persona para hacer una tarea, hay una cierta responsabilidad, pero operativa, de hacerla. Es decir, tiene la responsabilidad, el deber de hacer a lo que tú le enviaste a hacer, pero quien responde ante gerencia, ante junta directiva, es el encargado del proceso en general, el encargado del proyecto. ¿Sí? La responsabilidad, dice Henry Fayol, una frase, la responsabilidad es tan temida como la autoridad es deseada. Todo el mundo quiere autoridad, pero al parecer no todos quieren la responsabilidad, la obligación. Cosa interesante. Continuamos con la delegación. Es la asignación de autoridad formal y de responsabilidad a otra persona para que lleve a cabo determinadas tareas. Atención, aquí no nos estamos contradiciendo. Cuando hablamos de asignación de autoridad formal y de responsabilidad a otra persona para que lleve a cabo determinadas actividades, lo que estamos diciendo es cuando, por ejemplo, una persona entra a un nuevo cargo, hay alguien por encima de él, el cargo que está por encima de él, y la persona que ocupa ese cargo le delega la autoridad, pero también le delega la responsabilidad de ese proyecto en particular, de esa zona, de esa área, de ese proceso. A eso es lo que nos referimos. La delegación de autoridad por los superiores a los subordinados es necesaria para el buen funcionamiento de cualquier organización. Es importante saber delegar. Delegar no es uno olvidarse de las cosas y que otros respondan, no. Delegar es compartir, es poder hacer varias cosas que usualmente uno solo no puede. Delega funciones para el cumplimiento de los objetivos de una forma eficiente. Ok,
Ahora vamos a ver lo que es la centralización, la descentralización y la desconcentración. En ese sentido, la centralización es cuando la autoridad reside en un único lugar, lo que usualmente se llaman las casas matrices o los que se llaman la oficina principal. ¿Sí? La autoridad reside allá, por lo tanto los problemas van a fluir hacia un mismo lugar para su solución. Necesitan de la aprobación del jefe o de la cabeza que se encuentra en esa sede principal para poder tomar las decisiones y solucionar los problemas que se presentan. En otra oportunidad estaremos hablando acerca de las ventajas y las desventajas que presentan cada uno. Obviamente la centralización pues tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, que usualmente es casi complicado tomar la decisión con todos los datos porque no estás allí, no estás vivenciando el problema. En cuanto a la descentralización, las decisiones se delegan a niveles más bajos de la organización. Y eso tiene su ventaja. ¿Por qué? Porque las personas que están en el día a día o que están enfrentando el problema cara a cara pueden tomar una mejor decisión sin esperar que otra persona en otra sede, en otra ciudad, en otra oficina que no tiene nada que ver, tome una decisión. La desconcentración. La autoridad es delegada y la responsabilidad es compartida. Se sujeta a diversos tipos de control que operan dentro de la administración central, pero se puede manejar con relativa libertad. Es cuando de la parte central se delega la autoridad, pero la responsabilidad es compartida entre la parte central de la empresa y el área, departamento o zona en el que se encuentra la dificultad, el problema o la toma de decisiones. Es decir, las diferentes unidades manejan cierta libertad en la toma de decisiones, pero no es completa. Está sujeta de pronto a una aprobación o una revisión de parte de otra persona o de otro cargo o de otra zona.